Hola, hola, ¿me escuchas bien? Sí, sí, el audio sale todo. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, bueno, ¿puedes explicar qué es un disyuntor? ¿Para qué sirve? Sí. Para comprender, digamos, el funcionamiento de un disyuntor, eh, como primera medida, porque muchos electricistas, digamos, trabajan, digamos, instalan el disyuntor, saben que es para contactos indirectos, ya sea a través de una persona o a través de una pérdida de corriente, que los protege contra contactos indirectos, pero muchas veces desconocen cómo es el funcionamiento del disyuntor. ¿Pueden proteger animales también? También, animales también. Contra contactos indirectos, ¿cierto? O sea, ya sea a través de una instalación que hay una pérdida, a través de una heladera, a través de un electrodoméstico, una ropa o lo que fuere, ¿cierto? Pero para comprenderlo, como primera medida, tenemos que señalar que por todo conductor, ¿cierto?, que circula una corriente eléctrica, a través de él, ¿cierto?, se forma un campo magnético, ¿cierto? Un campo magnético, al circular una corriente eléctrica, alrededor del conductor se forma un campo magnético, que se entiende, digamos, comúnmente como campo magnético. Digamos, es un imán, ¿cierto? Es como si usted agarrara un imán y lo pone contrapuesto norte-sur, ¿cierto? Hay una atracción. Esa atracción, digamos, es el campo magnético, es una fuerza que no se ve, pero que está. Entonces, volviendo al principio, al recorrer una corriente por un conductor se forma un campo magnético, ¿cierto? Ahora, si nosotros a ese conductor lo enrollamos, ¿cierto?, se fortalece el campo magnético, o sea, ya se produce un campo magnético alrededor de la bobina, ¿cierto?, mucho más fuerte. Ese es el principio básico, digamos, que hay que tener en cuenta para saber cómo funciona un disyuntor. O sea, que a través de corriente nosotros formamos campo magnético. Si queremos un campo magnético que sea más intenso, a ese conductor lo enrollamos y le hacemos circular una corriente eléctrica y va a ser mucho más fuerte el campo magnético, o sea, la atracción que va a tener. O sea, lo que está dibujado abajo sería como una bobina. Claro, como una bobina o el conductor enrollado, el mismo conductor también, ¿cierto? Dependerá del grosor del conductor, del voltaje que se le aplique. Acorde a eso será el campo magnético. Mayor voltaje, mayor bobina, mayor campo magnético. Bien, entonces acá representamos lo que es un disyuntor. Un disyuntor que está compuesto por un toroidal, o sea, es una bobina redonda. Este sería el núcleo de la bobina, o sea, las chapas laminadas, una arriba de otra, se forma un núcleo, ¿cierto? Y alrededor de ese núcleo tiene un arrollamiento primario de entrada, ¿cierto?, que sería el que está con color rojo, un arrollamiento primario de entrada, ¿cierto?, y un arrollamiento primario de salida para la corriente. O sea, tenemos fase. Si nosotros pulsamos aquí, se va a cerrar la llave, va a pasar fase hasta llegar a un consumo. Acá lo detallamos como consumo, ¿cierto?, con la C, consumo. Pero ese consumo puede ser una casa de familia, puede ser un lavarropa, puede ser una heladera, un electrodoméstico, un consumo en sí, ¿cierto? Entonces tenemos
un disyuntor que está compuesto de dos bobinas, un arrollamiento primario de entrada, uno de salida, ¿cierto? Una perilla de accionamiento para que se cierre el circuito y pase la corriente a través del disyuntor, a través del consumo y retorna al neutro. Se cierra el circuito. Ahora, ¿qué sucede? Dijimos que al pasar una corriente eléctrica por una bobina se forma un campo magnético, ¿cierto? Tanto en esta bobina como en esta otra bobina. En la primaria y en la secundaria se formaría un campo magnético. Pero ¿qué pasa? Ese campo magnético dentro del núcleo están en oposición, o sea, están opuestos. Se repelen entre sí, estarían opuestos. O sea, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo a la cantidad de corriente que pasa por una bobina, es igual a la corriente que tiene que salir, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, si por la fase circulan 2 amperes, vuelven 2 amperes. Claro. Algo así sería. En un consumo normal, ¿cierto? En un consumo normal, ¿cierto? Supongamos que me consume 2 amperes, ¿cierto? Si el circuito está bien o el electrodoméstico no tiene ninguna pérdida, ¿cuánto tendrían que regresar por acá? 2 amperes. Entonces, si el circuito está bien y no hay ninguna pérdida, entran 2 amperes y tendrían que volver 2 amperes. Entonces, el balance que hay acá entre los imanes, o sea, entre el campo magnético que forma tanto esta bobina como esta, están parejas, entonces están en oposición. O sea que el campo magnético que circula, la suma de las dos dan 0 cuando todo está equilibrado. Da 0, exactamente, ¿cierto? Da 0 en el sentido de que no hay pérdida. Claro, claro. Pero en realidad bajan 2 amperes, consume 2 amperes y vuelven 2 amperes. Bien. Pero también acá estamos viendo que hay otra bobina, un arrollamiento AS, arrollamiento secundario. Sería esta bobina, ¿cierto? Que si nosotros la seguimos, va hacia el accionamiento, donde hay otra bobina más en ese accionamiento. O sea que de esa bobina chiquita le envía una tensión a la otra bobina. No. Si el circuito está bien, este arrollamiento está muerto prácticamente, el secundario. Ajá. Estaría muerto. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una pérdida? Tenemos una pérdida, ya sea en la instalación domiciliaria o ya sea en un electrodoméstico. Siempre aguas abajo del disyuntor, la pérdida, tiene que ser. Sí, lógico. Y tenemos una pérdida, ¿cierto? Entonces, si acá teníamos un consumo de 2 amperes, ¿cierto? Por esta bobina me circulan 2 amperes, ¿cierto? Por aquí no me va a circular 2 amperes porque tengo una pérdida. Pongámosles 1 ampere de pérdida. No me escribe. Entonces por acá me regresaría 1 ampere. ¿Está claro hasta ahí? Claro. ¿Qué sucede? Cuando sucede una pérdida, ya acá se produce un desequilibrio entre el arrollamiento primario y el secundario, el de entrada y el de salida. O sea que un campo magnético es más fuerte que otro. Exactamente.
este va a producir un campo magnético mayor que este. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Al haber ese desequilibrio, una diferencia de potencial que se le llama, se induce el campo magnético de esta bobina que está en contraposición con esta otra. Esta, como le circula más corriente, se viene hacia esta, hacia el arrollamiento secundario. O sea que ese campo magnético circula por la bobinita toroidal, por el toroidal, circula. Claro. Bien. O sea, entonces dijimos que al producirse una pérdida, ese balance, acá hay una diferencia de potencial, el campo magnético de esta bobina se viene a esta. ¿Y qué pasa cuando un campo magnético induce una bobina? Acá se ven los dos efectos. Yo, con electricidad, formo campo magnético. Y con campo magnético, produzco electricidad. Se dan las dos cosas. Depende en qué momento, en qué situación. Entonces, si acá se viene un campo magnético a esta bobina, dentro del arrollamiento de esta bobina secundaria, se va a producir una corriente eléctrica. O sea, una fuerza electromotriz. Una fuerza electromotriz. Bien, ajá. Se va a producir un cierto voltaje, ¿cierto? Depende de la pérdida, ¿cierto? Depende del campo magnético que le envíe este arrollamiento, porque al haber desequilibrio ya se viene hacia aquí. Me va a producir una corriente eléctrica que me la va a llevar a esta otra bobina. Y si por esta bobina me circula una corriente eléctrica, ¿cierto? Ahí se produce otro campo magnético que me va a desactivar la perilla de conexión. ¿Esa corriente eléctrica es una corriente mínima? ¿Es Tiene una corriente mínima que circula por esa bobinita? Tiene que superar en un disyuntor común, digamos, de los más vistos, de los que más se usan. El tipo AC. Claro. Disyuntor tipo AC. Tipo AC, ¿cierto? Tiene que circular, digamos, según el manual trabaja, si supera los 30 miliamperes, ¿cierto? Tiene que accionar. Algunos... Depende, algunos a lo mejor salta a los 25 miliamperes. O sea, eso depende de cada fabricante. Depende del fabricante, digamos, que mientras más calibrado esté mejor, ¿cierto? Pero eso ya viene de fábrica. ¿Sí? Entonces, dijimos, volvemos de nuevo, que mientras aquí me circula una corriente eléctrica donde no hay pérdida, entran 2 amperes, sale 2 amperes, ningún problema, el disyuntor está trabajando normal. De lo contrario, cuando circula una corriente en la cual se produce una pérdida en el consumo, ¿cierto? Ya sea de una casa de familia, un consumo, un lavarropa o un secarropa o lo que fuere, cuando se produce una pérdida, la corriente que entra no es la misma que la que sale, porque por aquí tengo una fuga. Entonces, ahí se produce el desequilibrio en la bobina toroidal, se produce una fuerza electromotriz que se va al arrollamiento secundario. Si yo le cruzo un campo magnético a esta bobina, estoy produciendo corriente eléctrica. Volvemos al principio, con corriente formo un campo magnético. Y con un campo magnético formo corriente, produzco corriente. Entonces, se va hacia esta bobina y ahí se produce un campo magnético que me desactiva el mecanismo de conexión y desconexión. Me desconecta automáticamente el disyuntor. Esa es la finalidad que tiene colocar un disyuntor. Los disyuntores más comunes ¿te protegen contra cortocircuitos, los disyuntores? No, el disyuntor diferencial está preparado para producir, para proteger a individuos o lo que fuere contra contactos indirectos.
O sea que no tiene relevo térmico ni tiene relevo magnético. No. Ninguno de los dos. En un principio supieron venir disyuntores, ¿cierto?, que eran termomagnéticos, o sea, cumplían las dos funciones. Cumplían la función de proteger contra fuga a tierra y también contra un cortocircuito. Fueron de los primeros prácticamente que vinieron, pero después los prohibieron, tenían que ser disyuntor solamente. O sea que cuando se abría el dispositivo se prestaba para la confusión. Depende, porque cuando es notable, cuando uno acciona un disyuntor, lo acciona, conecta, ¿cierto? Y hay un rechazo, porque hay una pérdida, ¿cierto? No entra. Usted quiere introducir y no entra. No hay forma de que haya la conexión, porque se lo rechaza. Pero cuando hay un cortocircuito, es notable por el tipo de explosión que hace dentro del disyuntor. Claro, pero por eso que se dejaron de fabricar los interruptores diferenciales que cumplían varias funciones a la vez. Claro. Ahora no. El disyuntor tiene que ir asociado con una térmica, una llave termomagnética de protección. O sea que el interruptor diferencial es únicamente para salvar las vidas de las personas y animales ante una fuga a tierra. Ante una fuga a tierra. Exactamente. Ese es el papel que cumple un disyuntor diferencial y esa es la forma, es de qué está compuesto adentro. Y acá nosotros vemos, ¿cierto?, que desde la bobina del positivo sale un conductor, pasa por una resistencia y tiene un botón de test de prueba. Si yo ese botón lo acciono, cierro el circuito, estoy llevando fase, si la seguimos, acciono, llevo fase al neutro. O sea, estoy produciendo un cortocircuito, pero a baja escala, porque pasa primero a través de esta resistencia. ¿Estamos? Entonces, los fabricantes recomiendan que para accionar el circuito se acciona de la leva común, de acá, ¿cierto? Ahora, para cortar la corriente, lo conveniente es accionarlo del pulsador de test de prueba. Ese es el funcionamiento. Si usted acciona, usted quiere saber si el disyuntor está trabajando bien, si está funcionando bien, si realmente está protegiéndolo, usted acciona el test de prueba y lleva corriente de fase a través de una resistencia al neutro. Produce un cortocircuito a baja escala y le va a producir el accionamiento de la leva general para que corte. Bien, o sea que es un botón de test de prueba para periódicamente controlar el interruptor diferencial. Para controlar o incluso para cortar la corriente. El fabricante recomienda que para cortar no se accione desde la leva, sino del botón de prueba, del test de prueba. Bien, y vienen, digamos, instrumentos que sirvan para controlar si ese interruptor diferencial funciona bien. Sí, vienen instrumentos. Pero generalmente por el costo que tiene, a veces los electricistas no lo tienen, ¿cierto? Lo recomendable y más barato es tener otro disyuntor, ¿cierto? El electricista, tener otro disyuntor. Un disyuntor que sea de buena calidad, como para tener una buena fe. Para hacer la prueba, porque si usted tiene duda de que esto está funcionando mal y tiene duda de que sea el disyuntor que está dañado, bueno, se le coloca un disyuntor auxiliar que lleve el electricista generalmente, ¿cierto? Y hay pruebas si realmente el problema está en el disyuntor o realmente hay una pérdida. ¿Y la sensibilidad de cuánto tiene que ser? 30 miliamperes. Para una línea hogar. 30 miliamperes.
Bien, Para ¿y mí, de amperajes? ¿De qué amperaje vienen? y vienen de 25, de 30, de 25, vienen de 40, vienen de 63, de 100, depende, digamos, la medida, pero estamos hablando, digamos, a nivel domiciliario, ya sea trifásico o monofásico. Los interruptores diferenciales de 100, ¿son caros? Sí, sí, tienen un costo bastante, ¿cierto? Mientras más amperaje soporte, más grande es el aparato, más costoso es. Bien. Y aproximadamente el tiempo de disparo del disyuntor, ¿en cuánto es el tiempo en que tarda de disparar? Y en 0,25 milisegundos. ¿En cuánto? En 0,2, o sea, 0,2 sería milésima de segundo. Bien, bien, bien. Bueno, creo que no ha quedado ninguna duda, digamos, de cómo es el funcionamiento de lo que es un disyuntor. Esto que ustedes ven acá, ¿cierto? Sería lo que está encuadrado en lo que es el disyuntor diferencial. ¿Y cuál es la normativa IEC, que es la que regula la fabricación de los interruptores diferenciales? Es la IEC 61008. Bien. Bueno, será hasta la próxima.